Buenas, hoy vamos a continuar con el análisis morfológico sistemático cardíaco. La vez pasada hablamos de las características morfológicas de las aurículas, de los ventrículos y de los grandes vasos, así como ciertos aspectos en relación con la unión ventrículo-arterial. Siguiendo el análisis segmentario, vamos a pasar del situs tóraco-abdominal, que ya hablamos la vez pasada, a la posición cardíaca, luego al análisis segmentario, donde hablaremos específicamente de las uniones auriculoventriculares y ventrículo-arteriales. En cuanto a la posición cardíaca, pueden ser de tres tipos, dependiendo de su posición en la cavidad torácica. Podemos definirla como levocardia, dextrocardia o mesocardia. A su vez, hay que establecer y describir a dónde se dirige el ápex, el cual puede ser hacia la izquierda, a la derecha o estar en posición central. Aquí vemos tres ejemplos de diferentes posiciones del ápex, uno dirigido hacia la derecha, otro en posición central y el otro dirigido hacia la izquierda. Esto independientemente de la posición del corazón en el tórax. Es decir, podemos tener una dextrocardia con posición del ápex central o a la izquierda, o a la inversa, levocardia con posición del ápex a la derecha o central. También que esto pues se puede hacer el diagnóstico intrauterinamente, en la cual el corazón está fuera del tórax y en la mayoría de los casos se debe a una lesión tóraco-abdominal, en donde no solo el corazón se ve afuera, sino que también el hígado y los intestinos se protruyen hacia afuera debido a una malformación tóraco-abdominal. Para repasar un poco lo que habíamos visto previamente, el análisis se basa principalmente en la presencia de 5 segmentos. 3 segmentos son las cavidades auriculares, los ventriculares y los grandes vasos. Y 2 segmentos son segmentos conectores, uno auriculoventricular y otro ventrículo arterial. Recuerden que dado que siempre hay 2 orejuelas, también hay 2 aurículas y que en la gran mayoría de los casos uno puede tener el tipo de aurícula o deducir el tipo de aurícula dependiendo de la forma, ya que ambas normalmente son bastante diferentes, en donde las orejuelas tienen una forma roma, triangular, con una unión ancha con la aurícula derecha. Y la orejuela izquierda, en cambio, es en forma tubular, con una unión corta, con la aurícula izquierda. Pero especialmente en el grupo de síndromes de heterotaxia, es importante recurrir a otros medios de imágenes para determinar la extensión de los músculos pectíneos, como habíamos hablado, en la orejuela derecha
los músculos pectíneos se extienden hacia hacia la unión auriculoventricular derecha. En cambio, los músculos pectíneos izquierdos de la aurícula izquierda se localizan, se circunscriben en la orejuela y no se extiende hacia el vestíbulo, por lo cual el vestíbulo de la aurícula izquierda es liso, en cambio el vestíbulo de la aurícula derecha está revestido por músculos pectíneos. En base a la presencia de la morfología de la orejuela, podemos dividirlos en 4 arreglos. Una, la usual, la que la mayoría de nosotros tiene, que la denominamos palitus, y su imagen en espejo. Y las 2 otros arreglos, que son aurículas isoméricas, una aurícula bilateralmente con orejuelas bilateralmente derechas, y el otro arreglo es con 2 aurículas, ambas con morfología de orejuela izquierda. El 9% de los casos hay 2 ventrículos y los ventrículos normales deben tener 3 componentes. Uno de ellos es la entrada, luego el cuerpo trabecular y por último el componente de salida. La característica de los ventrículos pueden ser de topología derecha y de topología izquierda, y eso va a describir la relación entre sí de ambos ventrículos. Y como recuerdan, la forma de sacar la topología es poniendo la mano ya sea derecha o izquierda, en donde el dedo gordo tiene que calzar con la vía de entrada o el componente de entrada, y el resto de la mano con el componente de salida, donde la palma de la mano debe estar sobre el septum interventricular del ventrículo derecho. Entonces, este es un ejemplo de una topología de mano derecha, y este es otra cardiopatía en donde la topología en el ventrículo derecho es de mano izquierda. Tengo que aclararles que no hay ventrículos isoméricos. Y este concepto pues no debe ser aplicado, por lo cual si uno determina que uno de los ventrículos es morfológicamente derecho, el otro tiene que por obligación ser morfológicamente izquierdo. Raramente tenemos un ventrículo indeterminado en donde solo hay una cavidad ventricular en toda la masa ventricular. Por lo tanto, no se puede definir qué tipo de ventrículo es. La característica morfológica de dicho ventrículo es que es muy trabeculado o hipertrabeculado, pero no hay otra cámara. Cuando uno puede identificar las 2 cámaras y una de ellas no presenta una o 2 de los componentes normales, o sea, no presentan la entrada y o salida del ventrículo, estos se definen como ventrículos incompletos, y la mayoría de estos ventrículos son pequeños o hipoplásicos. Y una de las características que pueden ayudar a determinar si es derecho o izquierdo es definiendo
la morfología del ventrículo dominante, ya que si definimos como este caso, que es el ventrículo dominante es izquierdo, la cámara incompleta o el ventrículo incompleto tiene que ser derecho. Otra forma es determinar en qué posición está la cámara incompleta. Si la cámara incompleta está anterior y característicamente superior anterior, esta va a ser una cámara ventricular derecha. En cambio, si está a nivel posterior, esta va a ser una cámara ventricular izquierda. Hay otros tipos de ventrículos hipoplásicos en donde pueden presentarse los tres componentes, o sea, que son completos, ventrículos completos, pero pequeños, por ende hipoplásicos. Entonces, a nivel ya del análisis segmentario, uno tiene que preguntarse cómo se relacionan, de qué forma se relacionan las aurículas con los ventrículos. Y hay dos grandes tipos de conexiones. El grupo de malformaciones congénitas, en donde las conexiones auriculoventriculares son biventriculares, o aquellas que es un grupo menor, mucho menor, en la cual funcionalmente la conexión es univentricular. En las biventriculares, si no tenemos CIVs, cada aurícula debe relacionarse con su respectivo ventrículo. O en casos de que haya CIVs, dado que puede haber cabalgamiento, uno debe usar la regla del 50% del anillo que está cabalgando el septo interventricular, por lo que una conexión auriculoventricular biventricular es la suma de las dos conexiones AB, en las cuales son mayor o igual a 150% de ambos anillos. En cambio, en los corazones funcionalmente univentriculares, esa suma tiene que dar menos del 150%, o bien la conexión es atrética o ausente. Este es un ejemplo de una conexión biventricular en donde en situ solitus o en su versión en imagen en espejo, en donde tenemos que la aurícula derecha se relaciona con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Estamos hablando desde el punto de vista morfológico. Y pues esta es la relación más frecuente y se denomina concordante. Aquí, a pesar de que tenemos una imagen en espejo y tenemos la aurícula a la izquierda, a la derecha, y la aurícula morfológicamente izquierda a la derecha y la aurícula morfológicamente derecha a la izquierda, dado que también los ventrículos están con posiciones invertidas, la relación es concordante. En caso de discordancia auriculoventricular, en casos de situs solitus, tenemos la aurícula derecha morfológicamente, la aurícula morfológicamente derecha en posición derecha relacionada con el ventrículo izquierda, y la aurícula morfológicamente izquierda relacionada con el ventrículo derecho, que está a la izquierda. Esto sería una relación discordante y su versión en situs inversus o versión en imagen en espejo.
También podemos tener relaciones o conexiones auriculoventriculares con las orejuelas isoméricas, ya sea con isomerismo derecho o isomerismo izquierdo. En este caso, como son biventriculares, o sea, cada aurícula con su respectivo ventrículo, estas relaciones son mixtas. Muchos grupos hablan de situs ambiguo en lugar de situs isomérico, pero como ustedes ven, si uno describe lo que está viendo, no va a haber ninguna ambigüedad si la descripción es adecuada. Entonces, diciendo que aquí hay un isomerismo derecho, o sea, dos aurículas con orejuelas derechas, y que cada una de las aurículas se relaciona con un ventrículo, estamos hablando de que la relación es mixta. O sea que en un lado es concordante y en el otro es discordante, con dos orejuelas derechas. Y este es otro ejemplo, pero ya con isomerismo izquierdo, en donde al lado derecho del corazón hay una concordancia auriculoventricular y en el lado izquierdo del corazón hay una discordancia auriculoventricular. Así que si definimos que el corazón tiene dos orejuelas izquierdas, es un isomerismo izquierdo, y definimos que hay dos ventrículos con cavidades de tamaño adecuados y que la topología es de mano izquierda. Aquí ya uno debe de pensar o de concluir que del lado izquierdo, como les dije, hay concordancia auriculoventricular y del lado derecho hay concordancia auriculoventricular y del lado izquierdo hay discordancia auriculoventricular. El otro aspecto importante que ustedes como en cardiología de adulto pues ven bastantes, es el modo de conexión auriculoventricular, o sea, cómo está el estado de las válvulas auriculoventriculares, la válvula tricúspide y mitral. Entonces tenemos varios modos. Una de ellas es en donde tenemos dos válvulas y dos anillos, cada anillo con su respectivo ventrículo y de tamaño adecuado. Y en estos casos, pues puede haber insuficiencia mitral, estenosis, insuficiencia tricuspidia, estenosis tricuspidia, displasia mitral, prolapso mitral. Todo eso cae dentro de lo que es el modo de conexión auriculoventricular. Otra forma en ciertas cardiopatías de conectarse es de un modo anormal de conexión auriculoventricular, es si hay desviación del septum interauricular o mal alineamiento entre el septum interventricular y el septum interauricular e interventricular. En este caso, por ejemplo, hay una desviación del septum interauricular hacia la izquierda, por lo cual la tricúspide presenta un grado de cabalgamiento, pero no es menos del 50%, y como es menos del 50%, la relación sigue siendo biventricular. Y aquí
tenemos igual un mal alineamiento del septum interauricular con el septum interventricular, pero, y obviamente hay una CIV también, pero en este caso es el anillo mitral que cabalga sobre el septum interventricular. Otros casos más severos, además del cabalgamiento, puede haber cuerdas tendíneas o inclusive músculo papilar compartiéndose con el otro ventrículo, como en este caso en donde la tricúspide comparte cuerdas tendíneas o se inserta en el septum interventricular del ventrículo izquierdo. Entonces, no solo hay cabalgamiento, sino hay lo que a nivel de anglosajón les llaman straddling o compartir cuerdas tendíneas con el otro ventrículo. Aquí la mitral está compartiendo cuerdas tendíneas con el ventrículo derecho también. Esta otro tipo de forma de unirse las aurículas con los ventrículos es muy característico y lo común, hay varios tipos de defectos que todos ellos, muchos lo denominan canal AB o defectos del septum auriculoventricular, pero yo creo que la mejor forma de denominarlos es malformaciones con anillo común. Entonces, esa es la característica de todo ese tipo de defectos en donde solo hay un anillo, por lo cual no hay ni tricúspide ni mitral. Esto no es una tricúspide, esto no es una mitral, ¿verdad? Tienen sus este anillo tiene 5 válvulas AB y cuando hablemos de este tipo de defectos van a ver lo interesante que es. Pero esto está categorizado como un modo de relacionarse las aurículas con los ventrículos. Y esto puede estar en situs solitus, en situs inverso, con discordancia, con concordancia auriculoventricular. Esta otra forma se caracteriza por ausencia de conexión entre la aurícula y el ventrículo. En este caso es una atresia tricuspidia, en donde no hay tricúspide, sino que hay un piso muscular que separa la aurícula con el ventrículo. O sea, que no es una tricúspide imperforada, que es otra opción de modo de conexión auriculoventricular, ¿verdad? Y también puede ser izquierda, puede ser una atresia tricuspide mitral o una mitral imperforada. Entonces, en resumen, en relación con el modo o forma de conectarse, eso va a depender de la naturaleza de las válvulas auriculoventriculares. Podrían ser 2 válvulas de buen tamaño, en donde lo que hay es estenosis, insuficiencia, o bien que esté imperforada, o que sea una válvula AB común, que es muy diferente a todo el resto del grupo de malformaciones congénitas en donde en la unión AB hay 2 anillos. Hay 2, bueno, al menos aquí hay un anillo, pero no es un anillo común, ¿verdad? Uno ve en este caso, cuando uno define que haya cabalgamiento y que hay straddling, uno ya asume que hay 2 anillos. En cambio, cuando hay un solo anillo, uno no puede hablar de cabalgamiento. Uno sí puede hablar en estas malformaciones de desviación o mal alineamiento del septum interauricular con el septum interventricular, pero no es
propiamente el anillo el que está cabalgando. Lo mismo es que como tienen inclusive valvas AV comunes que se llaman de puente, una superior y una inferior, aquí no tampoco va a haber straddling, ya que por definición comparten dos valvas ambos ventrículos. Aquí tenemos ejemplos de nuevo patológicos, de piezas patológicos de un corazón normal, bueno, menos estructuralmente normal desde el punto de vista de aurículas y ventrículos. Claramente uno ve cómo los músculos pectíneos de esta aurícula o de esta orejuela se extienden hasta el anillo tricuspidio, y en cambio aquí la aurícula izquierda no tiene, carece de músculos pectíneos, por lo cual es una superficie lisa. Entonces esto, aunque no vemos la totalidad de la orejuela, esto claramente es una aurícula derecha y esto es claramente una aurícula izquierda, por lo cual tenemos un situs solitus, tenemos el ventrículo derecho con trabeculaciones gruesas, aquí el izquierdo con apex con trabeculaciones finas, en donde tenemos que la aurícula derecha se relaciona con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda se relaciona con el ventrículo izquierdo desde el punto de vista morfológico. Este otro ejemplo también es de una conexión AV biventricular, sin embargo, claramente vemos que hay un ventrículo grande dominante que es el ventrículo izquierdo y tenemos un ventrículo derecho pequeño. Esto se refiere a un caso de un síndrome de hipoplasia de ventrículo izquierdo, de ventrículo derecho, con, que no se ve aquí, con atresia pulmonar y sin CIB. Entonces, característicamente, estos corazones tienen un ventrículo derecho hipoplásico. Este otro ejemplo es de nuevo, otra conexión aurículo ventricular, biventricular, pero no hay un septum interauricular, pero sí hay dos aurículas, la aurícula derecha con sus músculos pectíneos y la aurícula izquierda con sus músculos pectíneos solo a nivel de la orejuela y un anillo común. Entonces, estos defectos corresponden a defectos con una unión AB común y que pueden ser de varios tipos que posteriormente hablaremos. Otra del grupo que es mucho menor, gracias a Dios, porque estos son bastante complejos y son difíciles de reparar, ya que este tipo de conexión se denomina conexión auriculoventricular univentricular. Hay diferentes tipos de grupos, es muy heterogéneo y se define cuando dos aurículas se conectan con un ventrículo y menos del 50% del otro ventrículo. O bien solo se conectan esas dos aurículas, pues recuerden, siempre hay dos aurículas en todo corazón. Esas dos aurículas se conectan con un ventrículo dominante, ya sea izquierdo o derecho, o bien hay ausencia de una conexión AB, atresia tricuspidia o atresia mitral, o bien, que es muy raro, en donde esas dos aurículas se conectan con un ventrículo indeterminado. Y este sería el verdadero ventrículo único. Los demás no son ventrículos únicos.
ya que por definición tienen dos cavidades ventriculares. Uno es incompleto y el otro es el dominante completo. Este es un ejemplo de una conexión AB univentricular en donde no hay tricúspide, por ende no hay conexión entre la aurícula derecha, morfológicamente derecha, con el ventrículo, que en este caso es un ventrículo incompleto derecho. Pero puede haber una discordancia auriculoventricular y el ventrículo incompleto puede estar posterior y ser un ventrículo izquierdo. Este otro ejemplo en donde tenemos, bueno, en este caso tenemos un situs solitus, en este otro caso tenemos un situs inverso, en donde la orejuela izquierda está a la derecha, la orejuela derecha está a la izquierda, y los dos anillos están están conectados con el ventrículo dominante de morfología izquierda, y una cámara ventricular anterior incompleta derecha es supero anterior. Hay que diferenciar bien y tener claro que corazones funcionalmente univentriculares no significa y no es sinónimo de corazones con conexiones AB univentriculares. Son términos parecidos, pero no son sinónimos, ya que los corazones funcionalmente univentriculares todavía es un grupo más grande y están incluidos la atresia tricuspidia, la atresia pulmonar, la atresia mitral, la atresia aórtica, ya que cuando hay atresia aórtica y atresia pulmonar usualmente tienen hipoplasia de ventrículo izquierdo, doble entrada de ventrículo izquierdo. En pacientes con síndrome de heterotaxia hay un grupo, especialmente los de dextroheterotaxia, hay un grupo en donde los corazones funcionalmente son univentriculares, en donde uno de los ventrículos es hipoplásico, corazones con válvulas AB compartidas, en donde hay acabalgamiento también, y si ese acabalgamiento es más del 50%, entonces el otro ventrículo se afecta y no va a crecer, sino que va a ser hipoplásico también. Un grupo de unión auriculoventricular común o canales, defectos de canales, también pueden haber un grupo no balanceados, especialmente con hipoplasia ventricular izquierdo, y hay otros aún menos frecuentes todavía. Entonces ya les mostré en donde hay una conexión auriculoventricular biventricular, pero funcionalmente es un ventrículo univentricular, ya que este ventrículo es severamente hipoplásico y ese ventrículo no puede hacérsele una reparación. A este corazón no se le puede hacer una reparación biventricular, sino que el paciente tiene que ir por vía de hacerle, pues va a terminar en una circulación cabo pulmonar total o Fontan. Este otro es muy diferente al anterior, en donde lo que tenemos es una conexión auriculoventricular univentricular, pero, o sea, tenemos un corazón funcionalmente univentricular, perdón, pero la conexión auriculoventricular también es univentricular. O sea, las dos válvulas, que en estos casos es mejor llamarlas válvulas auriculoventriculares y no tricuspidia o mitral o tricuspidia, pues se nos hace un enredo. Es difícil definir qué es mitral y qué es tricuspidia en estos casos, en la mayoría de estos casos. Entonces es mejor hablar de válvulas auriculoventriculares derecha e izquierda. Ambas drenan a un ventrículo
¿verdad? Completo, en este caso, con dominante y de morfología izquierda con, ven las trabeculaciones apicales muy finas y entrelazadas, característico de un ventrículo izquierdo, morfológicamente izquierdo. Para poder entender estos corazones funcionalmente univentriculares, que como dije es un grupo bastante heterogéneo, uno tiene que aplicar también el análisis morfológico, y es en este grupo en donde el análisis morfológico le ayuda mucho a uno a entender no solo la anatomía, sino la fisiología del paciente. Entonces, uno al aplicar el análisis, uno debe preguntarse primero cuál es el situs de las orejuelas, si hay uno o dos ventrículos, porque la conexión puede ser, bueno, si hay uno o dos ventrículos, raramente va a haber uno, la gran mayoría hay dos ventrículos, pero a veces no es fácil detectar el segundo ventrículo, especialmente si hay músculos papilares muy prominentes y el ventrículo incompleto, hipoplásico, es muy pequeño. Entonces, si no hacemos una búsqueda exhaustiva, inclusive podemos confundirnos y decir que el paciente tiene o un solo ventrículo indeterminado, o el ventrículo que decimos que es hipoplásico es, y el que es, lo que decimos que es septum interventricular, lo que vemos más bien es, lo que es en realidad, son músculos papilares muy prominentes. El otro pregunta que tenemos que contestarnos es si las aurículas se conectan con ambos ventrículos o solo con uno de ellos. O sea, si la conexión es biventricular, AB es biventricular o univentricular. ¿Cuál es el ventrículo dominante? ¿Es completo o incompleto el ventrículo hipoplásico? Recuerden que puede haber los tres componentes, pueden tener un ventrículo hipoplásico, puede tener los tres componentes o ser incompleto. Y si es un ventrículo incompleto, si es anterior o posterior, para establecer si es derecho o izquierdo, y cuál es la conexión ventrículo arterial y el modo. En relación a la conexión ventrículo arterial, que es el último paso de este análisis, bueno, el penúltimo paso de este análisis, es determinar el tipo y modo de conexión ventricular arterial, que ya habíamos revisado eso, un poco de esto en la primera charla. Entonces, para completar el análisis, y uno debe determinar si hay dos o solo una gran arteria, cuál es la arteria aorta y cuál es la pulmonar, cuál es la relación entre la aorta y la pulmonar. Para eso nos fijamos cuando tenemos la aorta, obviamente. Si la aorta existe, podemos determinar en qué posición está la aorta, y no necesitamos describir la arteria pulmonar. Y también cuál es la morfología en función de las válvulas semilunares, la presencia de cabalgamiento de la raíz de aorta, la presencia de cabalgamiento de la arteria pulmonar, aunque eso es inusual, presencia de cono muscular subarterial o no. Y esto pues ya lo habíamos visto, en donde los troncos arteriales no tienen características morfológicas propias, por lo cual uno tiene que guiarse para la aorta, por ejemplo, por lo menos que una de las arterias coronarias salga del seno de Valsalva, de uno de los senos de Valsalva.
ya que puede haber una coronaria anómala saliendo de la arteria pulmonar. Pero si las coronarias salen del seno valsalva, pues ya tenemos la definición de que o es una aorta o tenemos un tronco común o un tronco único. Y el resto sería ver si esa a continuación tiene un arco aórtico tiene un arco en donde salen los vasos sanguíneos principales del cuello y del brazo. En la pulmonar, por lo menos, para definirlo si es pulmonar, por lo menos una de las ramas, derecha o izquierda, tiene que salir de este tronco, ya que podemos tener una pulmonar anómala saliendo de la aorta ascendente, la derecha o la izquierda. La otra forma de presentarnos los troncos arteriales es en donde tenemos solo un anillo semilunar común, en donde salen las coronarias y sale el tronco pulmonar con sus ramas, o bien de la aorta descendente sale la rama derecha, y de aquí sale la rama izquierda, o del ducto salen dos ramas pulmonares, pero eso tiene que ser ramas pulmonares a nivel mediastinal anterior. Si las ramas salen, como dije anteriormente, de la aorta descendente, esto no son ramas pulmonares, se denominan colaterales aortopulmonares, como les había referido. El situs de las grandes arterias, eso se va a definir cuando uno determine en qué posición está la aorta en relación con la arteria pulmonar. Podemos tener el usual, el normal, el situs en imagen espejo, y en otras patologías como en transposición, o sea, discordancia ventrículo arterial, y en dobles tractos de salida, uno puede tener la aorta anterior a la derecha, que es la posición más frecuente, y se denomina de aorta, y también puede tenerla a la izquierda, anterior, y en muy raras ocasiones posterior. Y esto es independiente de la relación ventrículo arterial, independiente del situs. Todo esto hay que analizarlo, ya que por la posición de los ventrículos uno no puede deducir cuál es la posición de los grandes vasos, o viceversa. Por el hecho de que tenga grandes vasos en situs solitos, no nos garantiza que los ventrículos también van a tener topología normal, o que el situs auricular va a ser normal. Por eso es tan importante el análisis segmentario, porque cada segmento es independiente del resto de los segmentos. Y ningún segmento es definido por otro segmento. Y ninguna estructura cardíaca es definida por su posición. En relación con los tipos de conexiones ventriculoarteriales, también como en las conexiones auriculoventriculares, pueden ser concordantes o discordantes. Cuando son discordantes, la llamamos transposición. Y el hecho que no hay en el corazón ningún otro tipo de transposición, solo la discordancia entre ventrículos y arterias, no es necesario poner el apellido de transposición de grandes vasos. Con solo decir transposición ya sabemos que son de grandes vasos. Entonces, esta sería una transposición en donde la aorta, en este caso, pues está a la izquierda de la pulmonar, pero eso no quiere decir que todas las transposiciones sean L-transposición, ¿verdad? Y la topología de este caso sería una topología de mano derecha, y esta sería de mano izquierda.
También otra relación ventrículo-arterial es de doble tracto de salida, que puede ser doble tracto de salida derecha o dobles tractos de salida izquierda. La más frecuente es la de doble tracto de salida derecha. Raramente, yo sí he visto un caso, es mucho, en los 30 y tantos años que estuve trabajando en el hospital de niños. Así que esta patología es muy, muy rara. Y ya, por último, el modo de conexión ventrículo-arterial o la forma, también como las válvulas mitral y tricuspidia, pueden diferir y pueden ser de buen tamaño, pero ser estenóticas, ser insuficientes, ser displásicas, tener vegetaciones, o bien tener las dos, o la gran mayoría, el 150, o el 100 de uno y más del 50% del anillo del otro, está relacionado a un ventrículo, ya sea el ventrículo derecho, que es el más frecuente, o el ventrículo izquierdo, que es muy raro. O bien una de las válvulas, ya sea la aorta o la pulmonar, esté atrésica. En cuanto a los tractos de salida únicos, podemos tener el tronco común, podemos tener este otro tipo de tronco único, en donde hay hay atresia pulmonar de la válvula pulmonar y no hay porción de la arteria pulmonar principal. Entonces, esto falta, o sea, y eso está catalogado dentro de lo que es el faro extremo, en donde hay acabalgamiento de la aorta o descomposición completa de la aorta, y hay atresia pulmonar, y el tipo, que es un tipo de atresia pulmonar que se llama tipo B, en donde no hay porción de la pulmonar principal, y las ramas pulmonares, ya sean, tienen colaterales, más tienen que tener el ductus para definir que estos sean ramas pulmonares verdaderas mediastinales. Y por último, el verdadero tronco único, en donde uno no ve pulmonares, no existen pulmonares, sino que colaterales aortopulmonares. Y los tractos de salida musculares infundibulares, que pueden ser subpulmonares, que es el usual. Lo usual es que haya una separación entre la tricúspide y la mitral. Los subaórticos, casos donde hay dos conos que se pueden presentar cuando hay dobles tractos de salida de ventrículo derecho, y donde no hay musculatura debajo de los conos, donde usualmente se presentan cuando hay una CIB que se llama CIB subarterial, que está relacionada con los dos anillos valvulares, semilunares. Y ya ahora sí, por último, uno tiene que describir, después de toda esa descripción, cuáles son las anomalías asociadas, cuáles son las conexiones venosas, si hay una CIA o una CIV, si hay un defecto del septum auriculoventricular, si hay estenosis mitral, estenosis tricuspidia, displasia, si hay hipertraviculación o no, o sea, si hay ventrículos compactos o no, la función ventricular de ambos, arterias pulmonares, si están hipoplásicas, el tamaño, si las dos arterias pulmonares derecha e izquierda son continuas o separadas, el conducto arterioso está presente, el tamaño, la forma,
arco aórtico derecho o izquierdo, si hay estenosis o hipoplasia del arco aórtico, problemas de las ramas pulmonares, si hay un anillo vascular, y las arterias coronarias, como también otros hallazgos como algún problema en el seno coronario, venas cavas inferiores, venas cavas superiores, etc. Así que no podemos nosotros asumir las cosas, ya que asumiendo las cosas nos puede dar sorpresas después, o el cirujano después puede decir, bueno, un buen cirujano puede detectar los errores que cometemos los clínicos, y bien, si no es un buen cirujano, pues el que va a sufrir va a ser el paciente. Por lo cual uno tiene que tener un método para estar bien preparado a cualquier tipo de sorpresa que nos encontremos durante la realización de un ecocardiograma. Así que muchas gracias.